Este audiolibro es presentado por audiolibrosespanol.com. Audiolibros Español, para leer escuchando. Biografías de Simone Wiesenthal, 1908-2005. Cuando mire atrás en la historia, quiero que la gente sepa que los nazis no fueron capaces de matar a millones de personas y huir como si nada. Simone Wiesenthal. El horror provocado por los nazis y los soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial entre los años de 1939 y 1945 es un hecho que, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo difícil de describir y concebir. Según los censos elaborados por los más escrupulosos historiadores, los campos de exterminio fueron la causa directa de la muerte de más de 5.978.000 judíos. Frente a esas atrocidades, Simone Wiesenthal empeñó su vida en la labor de localización y detención de los criminales nazis que se dieron a la fuga tras el término de la Segunda Guerra Mundial. Según las estadísticas, gracias a la eficaz tarea de Simone Wiesenthal y sus colaboradores, 1.100 nazis fueron detenidos y llevados ante los tribunales. Sin embargo, lo incomprensible de este hecho es que las investigaciones de Simone Wiesenthal y sus colaboradores parecen haber sido entorpecidas a propósito por los gobiernos vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Simone Wiesenthal vio con absoluta desesperación cómo una grandísima parte de su documentación se perdía antes de llegar a su destino, debido a este oscurantismo que cayó sobre el mundo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Incluso el Centro de Documentación Judía, sustentado tanto por el investigador como por otros 30 buenos amigos suyos, se vio obligado a cerrar sus puertas durante una temporada, reabriéndose gracias a la detención de Adolf Eichmann, el hombre que diseñara la llamada Solución Final, el plan alemán para ejecutar el genocidio sistemático de la población judía en Europa. Fue Wiesenthal quien recabó todos los datos de la huida de este criminal y recogió valiosos testimonios gracias a los cuales se capturó a Eichmann por medio de una espectacular operación de inteligencia israelí. Primeros años. Simone Wiesenthal nació durante la Nochevieja, un 31 de diciembre de 1908, en suelo austrohúngaro, bajo la corona de los Habsburgo, actualmente Ucrania, y por un capricho del destino, llegaría al mundo durante una decisiva coyuntura histórica. El padre de Simone fue muerto durante la Primera Guerra Mundial, por lo que el joven viajó con su madre a Viena hasta que ésta volvió a casarse. Posteriormente, Wiesenthal se trasladó a la ciudad de Lodz, en la actual Polonia. En la universidad de esta localidad existían los llamados cupos, que impedían masificación hebrea en las aulas. Por ende, y viéndose rechazado en la Universidad Politécnica de Lvov, el joven Simón optó por ingresar a la Universidad de Praga, para iniciar allí sus estudios de arquitectura. Allí conocería a Sila Müller, una bella muchacha judía de cabellos rubios y ojos azules, cuyo aspecto tan diferente al del judío común le salvaría la vida en un futuro próximo. En 1936, Wiesenthal y Müller contraerían matrimonio, permaneciendo casados durante 7 décadas, hasta el fallecimiento de Müller. El nacionalsocialismo contra los judíos. Para 1932, los aires nacionalsocialistas comenzaron a inundar buena parte del continente europeo. Con el arribo de Hitler al poder, muchos judíos huyeron de Alemania, conscientes de que el Partido Obrero Alemán no auguraba nada bueno para su forma de vida. Los nazis, al igual que los comunistas soviéticos, culpaban a los judíos de la derrota de Alemania durante la Primera Guerra Mundial, de las gravísimas crisis económicas,
de los desafueros y de las revoluciones que asolaban las calles, así como de todo lo acontecido en Europa. Esa historia tan nociva para el pueblo judío caló en las ideologías nacional, socialista, fascista, comunista, pese a que las investigaciones de muchos periodistas británicos no demoraron en desmentir el mito de la conspiración. Así, los líderes buscaron convencer a sus diferentes pueblos acerca de la existencia de un gran complot judío, mediante el cual este pueblo buscaba hacerse con el control de todo el planeta. Aunque ahora, décadas después, esta idea puede parecernos insólita cuanto menos, en esos tiempos logró calar en buena parte de la población alemana. Así, los germanos vieron a los judíos como la encarnación del mal que caía sobre Europa, una secta a la que había que suprimir a costa de lo que fuera. En años posteriores, Wiesenthal se convertiría en una víctima más de esta fanática cruzada. En el año 1939, la llegada de los acuerdos Ribbentrop-Molotov, firmados por los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania y la Unión Soviética, significaron la ocupación soviética y el reparto de Polonia, así como la preparación del Pacto de Acero entre Alemania e Italia. Tanto el padrastro como el hermanastro de Simon Wiesenthal fueron asesinados por la policía secreta soviética y hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, Wiesenthal perdería un total de 89 parientes y familiares. Este caso no fue un hecho singular, pues no existe una sola familia de judíos de la región que no haya tenido ningún muerto en la lista de los campos de exterminio o en los campos de guerra. Prisionero de los nazis. En 1941, Müller, la esposa de Wiesenthal, logró escapar de la persecución, ayudada por su apariencia aria y documentos falsos entregados por la resistencia checa a cambio de una serie de planos sobre las intersecciones ferroviarias de Checoslovaquia diagramados por Wiesenthal. Sin embargo, él sí fue capturado y llevado a los campos de concentración nazi. Fue durante esta etapa en que visitó 12 santuarios de la muerte y contempló horrorizado cómo sus amigos iban falleciendo uno a uno y de manera constante. El mismo Wiesenthal, llevado por el temor a esas torturas y el miedo al dolor en su cuerpo, intentó suicidarse, aunque sin éxito. Así, como un modo de pasar el tiempo, el prisionero empezó a fijarse en sus guardianes y a memorizar los rostros y nombres de los guardianes que custodiaban los campos de exterminio. Fue de esta forma como el arquitecto judío memorizaba un rostro y se prometía a sí mismo recordarlo por siempre, para que aquella masacre no fuese jamás olvidada por los hombres. En el año 1945, la guerra llegó a su fin, y Wiesenthal, que se encontraba prisionero en el campo de concentración de Mauthausen-Gusen, fue liberado por las tropas estadounidenses. Mauthausen-Gusen fue escenario de la muerte de miles de republicanos españoles que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, y fue el último campo de exterminio que albergara a Wiesenthal. Cabe mencionar que en el momento de su liberación, el futuro cazador de nazis pesaba solamente 50 kilos, y como sus compañeros de infortunio, salió como un cadáver andante, demacrado, humillado y espantado por lo que había visto durante sus 4 años de cautiverio. Sin embargo, Simon Wiesenthal decidió darse a la tarea de recuperar la memoria y no olvidar jamás lo que había atestiguado en aquellos campos de exterminio y, lo que es mejor, aquella memoria vívida y tan impresionada empezó a recuperar el vigor para escribir en papel todo lo que había sido albergado durante 4 años. El Centro de Documentación Judía. Pronto la lista de los nombres de Wiesenthal se hizo larga, y una buena parte de sus amigos se dedicaron por completo a recabar documentación, reunir testimonios y encontrar nuevos datos. Wiesenthal no olvidaría jamás lo que pasó y las muertes que vio, convirtiéndose en un ángel vengador que llegaría para castigar a los culpables de todo el terrible holocausto, la mayor matanza sufrida por el hombre a manos del hombre.
En 1947, Wiesenthal, junto con otros 30 amigos y colaboradores, logra crear el Centro de Documentación Judía para la Investigación del Holocausto. Sin embargo, se vieron frente a un inesperado obstáculo: un muro construido por norteamericanos y soviéticos, decididos a llevar al olvido algunos rigores de la guerra, impulsados por los descubrimientos y las colaboraciones potenciales de algunos científicos alemanes que empezaron a trabajar para sus antiguos enemigos. El desesperado Wiesenthal no pudo dilucidar el motivo por el que los vencedores de la guerra habían decidido olvidar tan pronto la catástrofe, y la situación llega a tal punto que en 1954, hastiados y desanimados por la incomprensión de estos gobiernos, ven como su trabajo se encuentra al borde de quedar archivado después de tantos años de laboriosa documentación. La captura de Adolf Eichmann. Sin embargo, durante ese año, 1954, Simon Wiesenthal recibe unos datos y un testimonio desde Buenos Aires. Alguien ha creído ver a Adolf Eichmann, responsable del diseño de la llamada solución final para acabar con el pueblo judío. Un superviviente del Holocausto se había cruzado con Eichmann en una calle de Buenos Aires y de inmediato recordó el rostro y, lo más curioso, el olor de este criminal nazi. Wiesenthal recupera toda la emoción ya casi perdida y empieza a investigar y a recoger toda suerte de elementos que le llevasen a la pista de Adolf Eichmann. El Centro de Documentación Judía comunica sus hallazgos y pasa todos sus datos disponibles al Centro de Investigación para el Holocausto de Israel. Para su asombro, esta investigación es recibida con incredulidad por parte de los gobernantes israelíes. Sin embargo, Wiesenthal continúa reuniendo la información, confiando siempre en los testimonios de sus fuentes. Finalmente, tras 6 angustiosos años, el Mossad comienza a creer en la versión de Simon Wiesenthal. Y así, los agentes de esta organización deciden actuar junto con el gobierno israelí. El 25 de mayo de 1960, durante la fiesta conmemorativa de la Revolución Libertadora Argentina, Israel envía una comisión que albergaba numerosos agentes del Mossad con la misión de capturar a Adolf Eichmann. Tras arribar a Buenos Aires, los agentes del Mossad confirman la identidad del ex-nazi y en una operación secreta esperan a Eichmann afuera de su casa simulando tener el auto descompuesto. Es así como los agentes especiales llegan a aturdir y secuestrar al prófugo alemán, a quien posteriormente logran ingresar en un avión. Si bien se puede disentir con la forma en que el arresto fue ejecutado, también se debe destacar la intensa cobertura que se le dio a este y a todos los juicios contra los criminales nazis. Así, Eichmann llega directamente a una celda israelí y tras prolongado juicio, el exteniente coronel y diseñador de la solución final nazi es declarado culpable de genocidio. Tras los pasos de otros nazis, Eichmann fue condenado a muerte y ejecutado en el año 1962, lo cual provocó una reacción multitudinaria entre el pueblo judío y otras comunidades. Por su parte, Simon Wiesenthal ve acrecentada su fama y su prestigio por haber conseguido la detención y condena de uno de los mayores criminales de guerra nazis. Así, las aportaciones económicas llegan a raudales, y el Centro de Investigación para los Gastos Judíos cobra un vigor que unos años antes fuera impredecible. Por su parte, Wiesenthal comienza a tener un mayor respaldo y a ver los resultados de sus esfuerzos. Aparecen nuevos datos y paulatinamente otros criminales nazis comienzan a ser capturados en Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos y Europa. Gracias a la ayuda de los testimonios, los archivos fueron recuperados y se comienzan a cotejar numerosos datos. Como resultado,
se encuentra que quedaban centenares de nazis ocultos bajo la fachada de oficios cotidianos e incluso vulgares, bien escondidos e inubicables a los ojos de la humanidad. Para 1963 llega otro golpe espectacular de éxito para Simon Wiesenthal y sus colaboradores: la captura de Karl Silberbauer, el oficial de la Gestapo que capturó a la familia de Anna Frank en Ámsterdam, Países Bajos. Los Frank vivieron casi durante 2 años y medio ocultos en un ático de su ciudad, hasta que finalmente la Gestapo recibió un dato anónimo que informaba de la existencia de la familia escondida. Así, los soldados nazis encabezados por Karl Silberbauer capturaron a los Frank y los enviaron a diferentes campos de concentración. Como resultado, solo Otto Frank llegaría con vida al fin de la guerra. Increíblemente, por la década de 1960 había surgido una teoría revisionista que negaba la existencia del Holocausto judío e incluso afirmaba que todo lo relatado en el diario de Anna Frank había sido una invención, redactado a instancias de los judíos para dar mayor realce a la tragedia del Holocausto. La confesión de Silberbauer ayudó a desacreditar las voces de la historia revisionista. Con la captura de Silberbauer, se demostró que lo escrito por la joven Anna Frank no solo era verdad, sino que la educada joven había omitido ciertos episodios de sus experiencias más terribles. Efectivamente, durante su declaración, Silberbauer declaró que la experiencia de los campos del horror había sido ciertamente un infierno. Este testimonio constituyó otro golpe de efecto que incrementó la notoriedad de Simon Wiesenthal en el mundo. Las capturas de los nazis fueron incrementándose, y entre estas cabe destacar el caso de Hermine Braunsteiner. Al momento de su detención, Braunsteiner vivía en Queens, Estados Unidos, como una sencilla ama de casa casada con un ciudadano estadounidense, si bien manteniéndose alejada de sus vecinos y escondida del mundo. Tras ser arrestada, las investigaciones y las declaraciones de los testigos determinaron que Hermine Braunsteiner había supervisado el exterminio de cientos de niños y mujeres en los campos de la muerte, colaborando en el asesinato de numerosas víctimas en la cámara de gas y ganando fama por su sadismo. Posteriormente, las averiguaciones de Wiesenthal lograron la detención de Franz Stangl, jefe de Treblinka y Sobibor, uno de los campos de exterminio más terribles, escenario de las mayores matanzas. Así, paulatinamente, fueron cayendo jefes de guetos, científicos y, sobre todo, oficiales de la Gestapo que escaparon durante los momentos finales del Tercer Reich. Finalmente, un total de 1.100 criminales nazis fueron detenidos gracias a las actuaciones de Simon Wiesenthal. Al momento de la detención del ex oficial de la SS Franz Stangl en 1967, este trabajaba en una fábrica de la marca automotriz Volkswagen en Sao Paulo, Brasil. Tras ser arrestado, Stangl fue extraditado a Alemania para enfrentar juicio por crímenes contra la humanidad, siendo encontrado culpable del asesinato de 700.000 personas y condenado a cadena perpetua. El Centro Simon Wiesenthal. La oficina de Simon Wiesenthal crecía y finalmente en los años 70 se creó el Simon Wiesenthal Holocaust Center, una institución para la investigación del Holocausto con sedes en Toronto, Buenos Aires, Los Ángeles y París. Enseguida, miles de personas se fueron afiliando hasta llegar a la suma de 400.000 miembros, cada uno de ellos recabando datos y recogiendo testimonios. Mientras tanto, Wiesenthal, con el pasar de los años, seguía cumpliendo sus objetivos. En los años 70, Wiesenthal desató controversia al declarar que Bruno Kreisky, el presidente austríaco, así como muchos de sus ministros,
habían sido colaboradores de los nazis durante el Tercer Reich. Como respuesta, Kreisky, de origen judío, catalogó a Wiesenthal como Nespeshmutza, es decir, un pájaro que ensucia su propio nido. En 1989 se supo que Kurt Waldheim, el presidente del recién formado Gobierno Socialista de Austria y ex secretario general de la ONU, había colaborado con la intervención de los nazis en Austria y que posteriormente había callado esta información. Aunque Waldheim no pudo ser acusado directamente, se vio obligado a confesar la verdad de ciertas imputaciones, lo que enturbió la buena imagen que mantuviera hasta entonces. Mientras tanto, Wiesenthal sufría la ira y las amenazas de los neonazis alemanes y austríacos, quienes en 1982 colocaron una bomba en la parte trasera de su vivienda en el intento de acabar con la vida de aquel que tanto mal les estaba procurando. Afortunadamente, Wiesenthal sobrevivió al atentado y siguió trabajando. Últimos días del cazador de nazis. El 30 de noviembre del 2003 muere Sila Müller, esposa de Wiesenthal, tras 60 años de matrimonio, a los 95 años de edad. La muerte de Müller constituyó el cierre del trabajo de Simon Wiesenthal, quien recibió un fuerte golpe emocional por la muerte de su gran apoyo y sostén durante la lucha iniciada en 1947. Así, Wiesenthal convocó a los medios para declarar el término de su trabajo, tras la captura de más de 1.100 criminales nazis y cuyos remanentes, alrededor de 1.200 fugitivos, serían demasiado viejos para soportar un tribunal. Es así como ese 30 de noviembre del año 2003, Simon Wiesenthal abandona su gran obra, el trabajo que motivó su vida. El 20 de septiembre del 2005 fallecía Simon Wiesenthal a la considerable edad de 96 años, mientras dormía en su residencia en Viena. Resulta conmovedor que este hombre que atravesara las puertas de 12 campos de la muerte e intentara suicidarse para evitar la tortura y el castigo, terminase sus días en su cama y en medio del sueño. Los restos de Wiesenthal fueron enterrados en Israel, donde vivía su hija, y su muerte dejó perplejos a muchos. También cabe mencionar que la ausencia del presidente de Israel, Moshe Katsav, quien, impedido de asistir al funeral, envió una pequeña delegación, causó el enfado de todos los presentes. Tanto Wiesenthal como la institución fundada por él fueron reconocidas, nombrándose al judío caballero honorífico del Imperio Británico en reconocimiento a toda una vida de servicio a la humanidad. Asimismo, Wiesenthal fue galardonado con la Medalla de Oro del Congreso norteamericano, la Medalla por la Libertad holandesa, la Medalla por la Libertad de Luxemburgo, la Legión de Honor francesa, así como las condecoraciones de los grupos de resistencia de Austria y Francia. Simon Wiesenthal es uno de esos hombres que no reconcilian con la humanidad. Una persona que siempre dijo no a la adversidad y que luchó durante más de 60 años para llevar ante la justicia a los enemigos de la humanidad. Finalmente, es considerado como uno de los mayores justicieros de la historia. Anécdota. En marzo de 1998, la delegación europea del Centro Simon Wiesenthal de Los Ángeles pidió al Papa Juan Pablo II que se aplazase la beatificación de Aloysius Stepinac, cardenal de Zagreb, para revisar su posible colaboración con el régimen nacionalista Ustaša. El Vaticano mantuvo un digno silencio, pero el gobierno de Croacia manifestó a través del ministro Jure Radić que se sentía insultado por la actitud de cualquiera que pusiese en duda la santidad del cardenal Stepinac, que fue un modelo y pilar de la fe para el pueblo de Croacia. También protestó la comunidad judía de Croacia, pues muchos de sus miembros deben la vida a Stepinac, e incluso pidieron
entre otros, el secretario del rabino de Zagreb, Amiel Shomroni, al Yad Vashem israelita, autoridad encargada de honrar la memoria de las víctimas del Holocausto, que se le concediera a Stepinac el honor de justo entre las naciones. Algunas frases célebres de Simón Wiesenthal. No hay libertad sin justicia. Cuando el hombre recuerda, sobrevive la esperanza. Vivimos en una época de la trivialización de la palabra holocausto. Lo que pasó con los judíos no se puede comparar con todos los otros crímenes. Cada judío tenía una sentencia de muerte sin fecha. Lo más importante que he hecho es luchar contra el olvido y mantener el recuerdo vivo. Es muy importante dejar que la gente sepa que nuestros enemigos no son olvidados. A los asesinos de masas que he perseguido los he encontrado y los he sobrevivido a todos. Si hubiese algún criminal todavía no descubierto, este sería demasiado viejo para llevarle a los tribunales. Este audiolibro es presentado por audiolibrosespanol.com. Audiolibros Español, para leer escuchando.